tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Carmen y este es mi canal My Essential Style. Y bueno, pues como lo prometido es deuda, ya sabéis que hace un par de semanas os hice en una publicación en YouTube, os dije que, bueno, pues que tenía pensado hacer un preguntas y respuestas y que, bueno, pues si queríais hacerme alguna pregunta, pues que ahora era el momento, porque claro, el canal ha tenido una subida de suscriptores que, claro, pues para poneros un poco al día, pues bueno, pues he pensado que qué mejor manera de hacerlo así y así poder contestaros pues a vuestras dudas y a vuestras cosas. También deciros que bueno, pues en este post que yo puse hay 171 comentarios. De esos comentarios yo he hecho una criba porque, bueno, pues algunas preguntas eran muy parecidas, otras preguntas ya las he contestado en otras preguntas y respuestas que he hecho anteriormente, que os dejaré los enlaces en la cajita de descripción por si, bueno, por los que no lo hayáis visto, podéis ir allí y ver el vídeo. Y bueno, pues antes que nada, antes de empezar este vídeo, quiero daros las gracias a cada uno de vosotros, porque sin vosotros este canal no sería posible. Como ya sabéis, esto empezó pues como una aventura y ha terminado convirtiéndose en mi trabajo diario. ¿Sabéis qué? Que me paso el día entero frente a una cámara y estoy nerviosa. O sea, es como si, no sé, es como si os tuviese a todos delante de mí y no sé, tengo esa sensación, así que me vais a perdonar un poquito porque estoy, de verdad, que estoy un poco nerviosa. Yo, como veis, me he impreso algunos de vuestras preguntas, pues preguntas que a lo mejor en otros vídeos no me habíais hecho y que me apetece, pues eso, explicarlas. Otras, pues a lo mejor pienso que son muy personales y la verdad, ya no mías, sino más de mi familia y bueno, pues no me apetece entrar en tanto detalle porque si fuesen mías pues a mí me da lo mismo, pero pienso que estaría a lo mejor invadiendo la intimidad de esas personas y como este canal es mío y la que salgo soy yo, ya sabéis que bueno, que sí, que mi familia sale, pero mi familia sale cuando ellos quieren salir. Entonces, bueno, pues espero que eso lo entendáis y respetéis el que pues no haya querido entrar en esos detalles de mi familia. Hoy no me he tomado café porque con lo nerviosa que estoy, imaginaros si me tomo el cafetito. Así que nada, primero que todo, bueno, pues nada, ya os he agradecido, siempre en todos los vídeos os agradezco, vamos, 1.000.000 de veces el estar ahí viendo mis vídeos. Para mí es súper gratificante muchos comentarios que recibo sobre, bueno, pues el bien que les hago a algunas personas, que para mí eso es todo, para mí eso no tiene precio, de verdad. No sé, yo os lo contestaré en una pregunta que hay más adelante, pero bueno, deciros que yo soy una persona normal y corriente como todos vosotros y que simplemente mi canal, bueno, pues ha nacido y ha crecido para mostraros lo que yo hago en mi casa, pero no con ánimo ni de alardear ni de nada. Yo os muestro mi casa tal y como es, tal y como yo la tengo y de verdad que bueno, pues que lo que quiero transmitiros es pues todas esas enseñanzas que a mí mi madre y mi abuela me transmitieron y bueno, pues todo lo que yo he aprendido de mi madre y de mi abuela pues quiero transmitiroslo también. Por supuesto, hay cosas que, bueno, pues que yo leo artículos,
y de ahí pues saco la inspiración y pruebo cosas para luego poder compartirlo con todos vosotros. Así que nada, que no me voy a enrollar más porque ya sabéis que yo me enrollo muchísimo, y vamos a empezar con una pregunta de Flor Maricastro 7322. Os voy a leer el comentario entero porque la verdad es que me encantó, y ella dice así, dice: hola desde Galicia, es la primera vez que te escribo, pero siempre veo tus vídeos y los que me perdí los estoy viendo ahora. Eres estupenda, lo haces todo bien, tienes la casa siempre impecable, eres de las YouTube que más me gusta, nunca me canso de ver tus vídeos y me gustaría ser como tú, tener tanta energía y ganas de hacer cosas. Yo te preguntaría cómo es que sabes hacer todo, cómo sacar tu lavavajillas y poner el nuevo, tirar paredes, poner lámparas, poner las maderas en las habitaciones, bueno, y así un montón de cosas. Eres una mujer increíble, la verdad, muy trabajadora. Es que se te da todo bien, haces de todo, haz más vídeos, Carmen. Bueno, pues a ver, yo voy a contestar a este comentario, pero bueno, ya sabéis que es para todos. Primero de todo, que es, yo creo que la base más importante. Yo vengo de una familia pues clase media, trabajadora, y en mi casa pues nunca hemos tenido grandes lujos. Sí que tampoco nos ha faltado nunca de nada, porque mis padres han trabajado muchísimo, incluso hemos llegado a tener pues primero una casita en el campo en la que íbamos los veranos, y luego ya pues más adelante el apartamento que conocéis. Entonces pues eso, hemos sido una familia trabajadora. Entonces, a mí mis padres lo que me enseñaron fueron unos valores increíbles en los que nadie te regala nada, que te lo tienes que trabajar tú con el día a día, con tu empeño, con tu esfuerzo, y que todo lo que tengas pues no te va a venir nada caído del cielo. Luego también mi madre ha sido una persona muy activa como yo, que en mi casa pues nunca ha entrado ni un pintor, o sea, nunca ha venido, a no ser que fuese algo, pues un electricista o un fontanero, pero mi madre, o sea, casi todo lo hemos hecho en casa, y cuando yo, pues eso, ya he sido un poco más mayor, pues perfectamente, o sea, mayor me refiero, yo con 12, 13 años ya le ayudaba a mi madre en las tareas del hogar. Yo vengo de otra generación en la que sí, yo por ser mujer pues me tocaba hacerlo. Mi hermano vivía a cuerpo de rey, como la mayoría de los hombres en aquella época. Pero bueno, eso es otro tema. Pero bueno, os lo comento porque yo he vivido todo eso. En mi casa nunca, pues eso, si había que pintar la casa, pues nos poníamos manos a la obra y nosotros mismos la pintábamos. O sea, cualquier cosa que hubiese que hacer, nosotros mismos lo hacíamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú eso desde pequeñito lo ves, lo mamas, por decirlo así, pues claro, cuando eres mayor, pues tampoco se te ocurre decir: no, voy a llamar a un pintor y aunque me cueste lo que me cueste, pues que lo hagan por mí. Que está muy bien, que la que quiera hacerlo, perfecto. Yo, pues bueno, como tengo eso metido aquí en mi mente, de hecho, si os acordáis, cuando compramos esta casa aquí en Indiana, esta casa estaba de 1000 colores, como la canción de Rosario. Pero yo pedí presupuesto. Yo pedí un presupuesto para ver cuánto me cobrarían de pintar la casa, y solo de esta planta, creo que os lo comenté, ya solo me pidieron $4000, y entonces yo le dije pues no, thank you. Nada, el señor se fue tan ricamente, y yo pues en cuanto se fue me fui a Lowe's, que es un lugar en el que venden todo tipo de materiales de construcción, de pintura, un estilo como Leroy Merlin en España.
Pues así, y nada, pues me fui, compré la pintura, compré un rodillo y cuando mi marido vino de trabajar me pilló pintando y me dijo, ¿pero qué haces? Digo, pues me ha pasado esto. O sea, aquí ha venido el pintor, me ha pedido solo de esta planta, que esta planta era cocina, salón, el comedor que ya sabéis que está separado, y luego el pasillo, el baño pequeñito de cortesía y el lavadero. 4.000 dólares. Entonces, claro, pues en mi cabeza, ¿qué queréis que os diga? Que no entraba. Entonces, bueno, os lo vengo a decir porque sí, yo soy muy echada para adelante y yo creo que, bueno, pues a tiempo de que venga un profesional a hacerlo, pues siempre estamos. Pero aparte de que nos gusta, porque también esa es otra de las cosas, que a nosotros nos gusta hacerlo nosotros. A nosotros nos apasiona el bricolaje. Tenemos una cantidad de herramientas que hemos ido acumulando en estos casi 10 años que llevamos en este país. Increíble. Mi marido cada vez que va a Lowe's viene y dice, me he comprado un juguetito. Y un juguetito es pues una herramienta, una cortadora, una llave, cualquier cosa. O sea, él siempre que va tiene que venir con algo. Entonces, pues eso, y luego también, pues lo que os comentaba, que es que aquí la mano de obra es carísima, ¿no? Lo siguiente, o sea, por poneros un ejemplo, lo de la pintura fue una cosa, pero cuando reformamos la cocina, acordaos que nosotros teníamos una cocina de gas, entonces yo no quería deshacerme del gas porque me encanta cocinar con gas, pero el horno, como lo iba a poner individual, porque yo no quería cocina completa, porque ya sabéis que por los laterales, pues por ahí si se cae algo tienes que estar siempre limpiándolo, en fin, un jaleo. Entonces yo quería el horno y el horno es eléctrico. Entonces, claro, había que poner un enchufe trifásico directo al panel de la luz que está abajo en el sótano y eso no lo podíamos hacer nosotros, eso tenía que venir un electricista porque ellos tienen la licencia, en fin, pues todas esas cosas, con lo cual pues el señor vino y nos puso el enchufe para poder poner el horno. Entonces, ¿sabéis lo que nos costó ese enchufe? Con mano de obra incluida y porque le pagamos en cash, o sea, en efectivo, nos hizo una rebaja. Bueno, pues fueron 600 dólares de poner un enchufe. Yo siempre lo digo a la gente que conozco en España, de verdad, o sea, estudiad un oficio, porque hoy en día, o sea, como todo el mundo es médicos, abogados, arquitectos, o sea, y no hay gente con oficios, no hay fontaneros, no hay electricistas, o sea, ¿sabéis esa gente aquí lo que cobra? O sea, a 90 dólares la hora. Entonces, bueno, claro, te tiene que gustar, pero de verdad que es que, o sea, es increíble. Yo, fijaos, si tuviese que hacer algún trabajo y quisiese hacerlo en otras casas, pues a 90 la hora. O sea, lo quieres, lo coges y si no, así es. O sea que imaginaros aquí en este país tienes que aprender a hacer tú las cosas porque cuesta muchísimo, muchísimo. Así que, pues eso, yo sí soy muy trabajadora, pero también es que la vida muchas veces pues te obliga a aprender y a hacer todas esas cosas. El siguiente comentario es el tema de la escalera. ¡Ay, Dios mío! Ya me da esta vergüenza, os lo prometo. Bueno, pues a ver, os pongo en situación. ¿Os acordáis aquel vídeo en el que yo abrí la moqueta, saqué, vi que había madera debajo y dije, pues esto lo quito yo? Y de verdad que no me arrepiento de haberla quitado, porque para mí las moquetas son un nido de, pues eso, de suciedad, de polvo y de todo. Pero bueno, nosotros pensábamos hacerlo nosotros. De hecho, lo que es la barandilla, quitamos el muro para poner una barandilla con barrotes, en fin, que quedase muy bonita. Bueno, pues ya sabéis que mi marido
tiene una temporada en la que compiten muchísimo, que esa temporada va desde octubre hasta finales de abril, y entonces él, pues en esa época, él viaja muchísimo, casi todas las semanas, y a veces, pues eso, se va mucho tiempo. Total, que bueno, pues cuando volvimos de las vacaciones el año pasado de España, claro, él ya enseguida empezaron con la temporada. Y yo pues llegué a un momento que no quería tener eso así, no quiero tenerlo así, porque sigue estando así. Y entonces le dije, mira, voy a llamar a alguien que venga, que nos dé un presupuesto, un carpintero, a ver cuánto nos cobraría de hacerlo, y bueno, pues a todo esto ya sabiendo que aquí nos la iban a clavar doblada. Bueno, total, que vino un chico y recomendado por otra persona de confianza, que estuvo mirando la escalera y estuvo mirando también para hacer en la entrada de la calle, hacer como una especie de porche, un tejadito, porque ya sabéis que delante no tengo nada, y entonces claro, en invierno pues cuando llueve y tal, o nieva, pues no hay nada que cubra la puerta. Entonces el chico, nada, estuvo mirándolo tal y me dijo que ya me llamaría para darme el presupuesto, que los materiales los poníamos nosotros. Yo los materiales los tengo mirados, remirados, incluso a veces todavía miro a ver si han bajado de precio o han subido, en fin. Total, que nada, yo le dije que me gustaría tenerla antes de Navidades. Entonces a vosotros os ha llamado, porque a nosotros nada. Le llamé, me cansé de llamarle, desaparecido en combate. Total, que le llamé a este conocido nuestro de confianza y le dije, mira, me ha pasado esto, ¿no conoces a alguien más? Porque claro, esa persona se mueve en el mundo de la construcción y tiene contactos. Total, que nada, vino otro chico enseguida. Y bueno, pues nada, lo mismo, pero ya solamente la escalera. Entonces estuvimos mirando, de hecho compramos un escalón de madera, porque la idea en un principio era barnizar lo que teníamos, pero al final hemos decidido que si la hacemos, pues la vamos a hacer bien con los peldaños nuevos de madera y todo. Bueno, pues para no hacerlo tan largo, nada, pues pasaron las Navidades, este chico no nos llamó tampoco. Yo creo que hubo ahí un poco la confusión de que él estaba esperando que nosotros le avisásemos para cuándo, en fin, que una cosa por otra, como digo yo, la casa sin barrer y la escalera sigue ahí, que cada vez que subo y bajo, porque si es algo que no lo ves, dices, pues bueno, ya lo haré, pero es que yo subo y bajo todos los días millones de veces, con lo cual cada vez que subo y cada vez que bajo digo, madre mía, la escalera, esto va a parecer la obra del Escorial. Pero bueno, ahora sí que ya he decidido que en cuanto vuelva de las vacaciones, la escalera va. Así que no os preocupéis, que después de un año la escalera todavía está ahí por terminar, pero en cuanto venga. Otra de las preguntas que me hacíais era si tenía nuevos proyectos. Bueno, pues el primer proyecto que se va a hacer en esta casa después de las vacaciones va a ser la escalera. Así que, por esa parte, pregunta contestada. Bueno, otra pregunta que me la hace a Patricia SV Always. Bueno, pues nada, os contesto a todas. Yo digo el nombre porque, no sé, me parece justo que lo diga. Entonces la pregunta dice, ¿de dónde sacas esa energía tan positiva y si siempre fuiste así? Y también si has tenido temporadas de bajón, ¿cómo lo has solucionado? Gracias por todo, como siempre, eres muy generosa y tienes una familia preciosa. Bueno, pues Patricia, muchísimas gracias. Y a ver, yo soy un puro nervio, ya os lo digo. Yo por las mañanas, lo único que me he tomado siempre han sido un complejo, bueno, siempre mentira. Desde que estoy en este país, porque como aquí todo el mundo toma suplementos y historias, entonces mi primer trabajo aquí en Estados Unidos
fue en una consulta con 2 médicos. Y entonces, pues claro, o sea, todo el mundo toma suplementos. Y mi compañera, ella me dijo, no, porque tienes que tomar un complejo vitamínico de vitamina B. Y bueno, pues yo empecé a tomarme la vitamina B y la verdad es que ni me siento mejor ni peor. O sea, yo me lo tomo porque me noto igual. Pero pienso que es saludable y más llegando a cierta edad, pues solemos tener carencias a lo mejor de calcio o de otras cosas que yo considero que es bueno tomarse algún complejo vitamínico. Y luego pues acabé cambiando a un multivitamínico, o sea, no solo de vitamina B complex, sino que ya multivitaminas. Y lo único que me tomo es eso, el complejo vitamínico, y ahora pues llevo ya como año y medio más o menos tomando para mi nueva condición, que ya sabéis, yo tengo 52 años, entonces claro, pues ya me toca, estoy en esa etapa de mi vida, estoy con perimenopausia y la verdad es que lo estoy llevando muy, pero que muy mal, porque, a ver, no es que lo esté llevando mal, porque en realidad me siento afortunada de que solo tengo un síntoma, los sofocos. Los sofocos me traen por la calle de la amargura. Y digo que soy afortunada porque no tengo insomnio, no tengo sequedad en la piel, que son síntomas que la gente, que las mujeres con menopausia suelen tener. Yo de momento lo único que sí que he notado y muchísimo son los sofocos. Los sofocos, a mí me puede dar un sofoco cada media hora y lo paso muy mal, pero que muy mal. Ahora mismo, bueno, pues porque estoy haciendo cortes, pero mirad lo que tengo aquí. O sea, mi aliado, ¿qué es este abanico? Porque de verdad que puede conmigo, me entra hasta angustia. Entonces lo que me estoy tomando es todo natural. Me estoy tomando una cápsula de aceite de onagra, me tomo una cápsula de Black Kosov, que no sé en español lo que será, tengo que buscarlo, que es la raíz de una planta. Bueno, mirad, me he levantado para enseñároslo porque, a ver, mirad, esto, Evening Primrose Oil, esto es el aceite de onagra, que es el que yo me tomo. Luego, esto es lo que os comentaba, que es la raíz de una planta, que también me tomo una cápsula. Yo me lo tomo todo por la mañana y así ya me olvido. Y luego, que esto me lo compré el otro día, esto es Turmeric Complex, que esto es cúrcuma. Esto es cúrcuma y, bueno, pues pone que hasta que no lleves por lo menos un bote no vas a notar mucho los efectos. Pero yo espero que sí que me ayude. Entonces, de momento me estoy tomando eso, pero bueno, pues el otro día fui a hacerme el chequeo anual y la analítica me ha salido perfecta. Tengo incluso los niveles de calcio súper altos, que eso también es una cosa que yo os aconsejaría. Influye muchísimo la alimentación que tengáis. Por eso yo a lo mejor soy tan pesada pues eso, con la alimentación, porque es muy importante para luego no tener problemas de osteoporosis. Yo, por desgracia, bueno, pues mi madre ya se tiene que pinchar el Prolia, que seguramente lo conoceréis a algunos, se lo pincha 2 veces al año, cada 6 meses, y tiene que poner esa inyección porque ella tiene osteoporosis. Entonces, claro, a mí eso me preocupa muchísimo. Entonces, pues yo trato de, pues eso, con la alimentación y con estos suplementos, pues intentar mantener todo eso bien, porque yo, mi pensamiento es llegar a ser una persona mayor, pero quiero llegar sana. Yo no quiero dar faena a nadie, ni que nadie me tenga que estar llevando, o sea, no.
pero bueno, todavía para eso falta mucho, así que no voy a pensar en todo eso. Así que nada, y la energía, pues es que yo soy así, yo soy un puro nervio. Yo me levanto y ya estoy pensando, ya estoy maquinando qué es lo que hoy voy a hacer. En fin, ya sabéis que también yo me planifico mis cosas, pero es que yo soy así, yo soy un puro nervio y yo pues eso, afortunadamente siempre estoy activa y con ganas de hacer cosas. Entonces, bueno, pues contestando a la pregunta, si siempre fui así, es que sí, es que yo soy así, yo soy un puro nervio. A lo mejor me veis que estoy así tranquila, pero por dentro estoy, pues eso, maquinando, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, en fin, es un no parar. Yo a lo mejor me siento a ver una serie y yo os lo prometo, yo no puedo ver 3 capítulos seguidos de una serie, es que no puedo. Yo me veo un capítulo y ya me pongo a hacer otra cosa. Yo no puedo estar 3 horas sentada en el sofá. Es que no puedo. Entonces es como la siesta. Yo la siesta con 20 minutos que descanse mi cuerpo, yo tengo más que suficiente. Entonces, bueno, pues supongo que es mi naturaleza. Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré, como dice Alaska. Bueno, hay otra pregunta que me la habéis hecho varias personas que dice que os haga un tour actualizado de la casa. Y sí, os lo quiero hacer. Lo que pasa que como estoy esperando a terminar la dichosa escalera, pues yo digo, cuando la tenga hecha ya les hago una actualización, un tour nuevo, porque la verdad es que yo creo que no he hecho ningún tour de esta casa. Yo creo que no he hecho ningún tour de esta casa, pero bueno, lo miraré, pero es algo que lo tengo pendiente de haceros un tour por esta casa. Aquí ahora unas preguntas un poco así más personales, que dice, ¿tu mami está viva? ¿Y cuántos hermanos sois? Bueno, pues yo tengo un hermano que él vive en Valencia y está casado, tengo 2 sobrinas preciosas. Y mi mami, pues mi mami vive. Bueno, ya sabéis que mi padre faltó ahora en agosto, va a hacer 7 años. Y mi mami sí, mi mami está viva. Ya sabéis que pues en los vídeos que tengo del verano ella siempre salía conmigo. Ya el verano pasado no la saqué, porque esto es un tema que a mí me duele y mucho, que supongo que muchos de vosotros seguramente lo estáis pasando, porque me lo contáis en los comentarios, que yo nunca he dicho nada, pero os entiendo perfectamente a los que me decís que se os hacen a lo mejor las tareas de la casa muy cuesta arriba, porque encima estáis cuidando de vuestra madre o vuestro padre que está enfermo con Alzheimer. Entonces os entiendo perfectamente, porque mi madre tiene Alzheimer. Entonces el último verano que mi madre salió en los vídeos, mi madre ya estaba en una residencia. Ella pues no podía vivir sola, y yo, claro, viviendo aquí, yo no me puedo partir. Yo, sintiéndolo en el alma, no me puedo partir. Lo he pasado muy mal, porque es como ese sentimiento de culpa de decir, me gustaría cuidar a mi madre o me gustaría traérmela aquí, pero es muy difícil, porque, bueno, pues según los especialistas y los médicos, no es bueno sacarlos de su hábitat, de su entorno, por llamarlo así, porque sí que es verdad que ellos como que se desorientan, y eso me pasó el último año que yo me la llevé a la playa, que ella pues se puso agresiva, muchos días pues eso, danzaba por la noche por el apartamento, hacía cosas raras, claro, todo por su enfermedad. Entonces los médicos me aconsejaron que era mejor que ella estuviese en la residencia y que yo fuese a verla, que si algún día pues quería sacarla para comer con ella, tal, pero que a dormir y que no rompiese su rutina, porque ella allí es donde mejor estaba.
Entonces, bueno, pues eso, mi mami sí está viva, pero mi mami pues eso, tiene Alzheimer y la verdad es que es duro pues saber que la persona que te ha enseñado todo, que te ha dado la vida, no, ya no es ella, que muchas veces pues eso, no quiere ni hablar conmigo, en fin, pues cosas por la enfermedad. Yo me reconforto en pensar eso, que ya no es mi madre, que ya no es la persona que a lo mejor habla de esa manera o tal, o actúa de esa manera, pues ya no es mi madre, es otra persona, que es la enfermedad que se ha apoderado de ella y no hay más, Así que, bueno, nos costó mucho, sinceramente nos costó mucho el tener que meterla en una residencia porque, bueno, pues en nuestra mente no cabía que mi madre, después de haber trabajado tanto y haber luchado tanto, estuviese en una residencia, pero por otra parte tampoco la podíamos dejar sola en casa, porque mi hermano también, él trabaja, tiene su vida y él no puede dejar su trabajo para cuidar a mi madre. Aparte, que los que tengáis o hayáis tenido algún enfermo con Alzheimer ya sabéis que llega un momento en que tampoco los puedes tener ni en casa porque bueno, pues se vuelven agresivos, con lo cual pues eso, nos costó mucho dar ese paso, pero hoy por hoy de verdad os lo digo de todo corazón para los que estéis en esta misma situación, que yo creo que fue la decisión más acertada que nosotros tomamos, porque nosotros estamos tranquilos de que mi madre está atendida las 24 horas del día, supervisada, y está, pues eso, está fenomenal. Está en una residencia muy buena, con muy buenos profesionales, tienen enfermeras, tienen médico, tienen talleres de todo, taller de memoria, tienen piscina, tienen gimnasio, en fin, que es una residencia que está súper bien. Y como os decía, para nosotros eso es una tranquilidad enorme, porque cuando estaba sola en su casa, pues no se tomaba la medicación, yo tenía que llamar a algún familiar o a mi vecina para que subiese, en fin. Teníamos una persona que la cuidaba, pero claro, esa persona a las 8 se iba y entonces, claro, si teníamos que contratar otra persona para que estuviese por la noche, pues decidimos que lo mejor era, pues eso, que estuviese en un lugar en el que estuviese controlada las 24 horas y por profesionales. Entonces, pues eso es. Bueno, vamos con las preguntas porque yo ya sabéis que me enrollo y no terminamos nunca. Bueno, este comentario es de Ana María Macías. Ana María, desde aquí te mando un beso enorme. Y me dice que lleva más de 2 años siguiéndome y que verme... dice, verte me sacó de una depresión y me animó a encontrar las tareas del hogar como un trabajo jovial, no como una imposición rutinaria. No dejes de estar aquí, yo trabajo sábados y domingos de camarera en este momento. Bueno, a ver, ella no me hace ninguna pregunta, ¿vale? Pero yo he querido remarcar este comentario de ella porque de verdad que yo estoy súper agradecida con todos vosotros, porque para mí el escuchar que hay gente con depresión que ha podido superar eso gracias a mis vídeos, gracias a la motivación, para mí es algo de verdad que, o sea, muy satisfactorio, de verdad. O sea, para mí mi canal se podría acabar hoy mismo y yo estar súper satisfecha solo de pensar a la cantidad de gente que yo he ayudado. O sea, estoy de verdad que muy agradecida. Todos los días agradezco
pues eso, el que me dé energía para poder continuar, para poder seguir motivándoos, aunque sea, pues eso, con lo que yo normalmente hago en mi casa, porque las tareas de una casa son siempre las mismas. O sea, podemos innovar en algo nuevo, de decir, bueno, pues mira, he visto esto, voy a probar a hacerlo de esta manera, en vez de como siempre yo lo he hecho, pero en realidad las tareas del hogar es sota, caballo y rey, o sea, es que no hay más. No sé, si alguien lo hace de otra manera, en el que su día es más variado, pues no sé, bravo, pero para mí, o sea, lo que son las tareas del hogar, y luego, claro, todos los días ya sabéis que yo suelo hacer algo extra, también tengo otra vida, que no es solo el limpiar, como algunas me habéis comentado que estoy todo el día con el trapito. Pues no, señoras, no estoy todo el día con el trapito. Yo tengo mi rutina, tengo mis horas de limpiar mi casa, tengo mis horas de ocio, tengo mis horas de estar con familia, en fin, o sea, tengo una vida bastante, para mí, demasiado ajetreada, porque a veces no puedo ni quedar con las amigas, pero bueno. Así que nada, decirle a Ana María que de verdad que para mí es un honor, que si la he ayudado a que su estado emocional, bueno, pues haya subido de nivel, pues que estoy súper agradecida. Bueno, hay una pregunta que es de Clara, que ella vive aquí en Estados Unidos, pero es española. Y me dice que le gustaría saber qué planes tenemos en un futuro. La casa de la playa es para vacaciones, claro, pero ¿habéis pensado en jubilaros en España o vais a quedaros aquí en USA? Bueno, pues a ver, de momento, y creo que esto ya lo contesté en otro vídeo anterior, pero para hacerlo así resumidito, ya os comenté que yo, después de todo lo que nos pasó de mudarnos aquí sin que estuviese en mis planes, yo no me hago planes a futuro. Yo intento vivir el momento, vivir el día a día. No sé lo que va a pasar el día de mañana, porque no sé dónde van a estar mis hijas, y por supuesto yo quiero estar cerca de ellas. Entonces, si ellas deciden quedarse aquí, pues estaremos aquí, o a lo mejor estaremos, como digo yo, a caballo entre España y Estados Unidos, pero no nos lo hemos planteado. En un principio sí que decíamos, no, nosotros nos jubilaremos en España, tal y que cual. Sí, eso yo lo he dicho, pero hoy por hoy ya no lo sé. Ya no lo sé, porque si mis hijas se quedan aquí, yo quiero estar a su lado para ayudarles en todo lo que pueda, y bueno, pues cuando ya sea más mayor, que ya no pueda, pues no sé lo que haremos, pero de momento no me lo planteo. Luego aquí van dos preguntas que se refieren más a lo que es el canal, que Nuria Martín me pregunta que con cuántas cámaras grabas. ¿Te ayuda con esta tarea tu familia? Bueno, pues os diré que normalmente, según los planos que yo quiera hacer, pues utilizo una cámara. Pero tengo 3 cámaras. Bueno, tengo 4 cámaras. Tengo 3 cámaras de lo que son las tipo reflex, ¿no? Que se le cambian los objetivos. Y luego tengo una cámara que es para exteriores. Entonces, bueno, pues pero ya os digo que yo grabo, depende de lo que vaya a grabar. La verdad es que tomar las tomas con las 3 cámaras a la vez, a la hora de editar, es un follón. Sí que es verdad que los vídeos quedan mucho más bonitos, porque lo mismo que estoy haciendo se ve de diferentes ángulos, pero luego pues necesito mucho más tiempo de edición. De ahí la decisión de quitar un vídeo, porque como ya sabéis, las que me seguís desde el principio, yo empecé subiendo 2 vídeos a la semana. Subía vídeos los miércoles y los domingos. Eliminé el vídeo de los miércoles porque sí, podía ganar más dinero,
sinceramente, pero yo lo que quiero ofreceros es más calidad y más preparación en los vídeos. Entonces, si quería llegar a conseguir eso, tenía que eliminar ese vídeo de los miércoles. También me he planteado alguna vez hacer vlogs, o sea, pero no sé. Yo soy bastante tímida, por eso casi siempre no me grabo así, hablando del tú a tú, porque me siento como mucho más cómoda, pues eso, grabando lo que hago y luego grabándolo en el voiceover. Pero bueno, no sé qué opináis vosotros, si os gustarían vlogs o qué, porque yo tampoco tengo una vida tan ¿cómo decirlo?, tan ajetreada para todos los días subir contenido. Entonces, no sé, sería a lo mejor subiros lo que hago cada 2 o 3 días, no lo sé. Entonces, no sé, me gusta más el formato que yo hasta ahora estoy haciendo, que os puedo poner todo, desde el desayuno, recetas, en fin, pues lo que yo hago en un día o en 2 días, pero todo más detallado, me gusta más. Así que nada, decir que tengo 4 cámaras y y a veces no sé ni por dónde voy, también os lo digo. Luego Eva Ima Z22 me dice: ¿no consideras, este comentario me ha gustado mucho y os lo voy a explicar bastante detalladito? Dice: ¿no consideras que tu trabajo en redes sociales es un trabajo? Es que me sorprende porque casi todas las youtubers precisamente se enfadan si les dicen que no trabajan. Y a propósito de todo esto, mi siguiente curiosidad es saber si económicamente te compensa lo que haces. Evidentemente lo haces porque te gusta, pero viendo tus vídeos intuyo que hay mucho trabajo detrás de ellos. ¿Qué tal si nos grabas un día detrás de cámara para ver cómo grabas tus vídeos y el trabajo que llevan? Bueno, pues contestando a Eva, y para todos por supuesto, pues yo sí considero mi trabajo un trabajo, además de tiempo completo. Tiempo completo me refiero a 24/7 los 365 días. Os explico. Mi canal en diciembre hizo 3 años que yo lo abrí. Como podéis ver, empecé subiendo 2 vídeos semanales, luego paré, por lo que ya os he comentado antes, pero yo no he dejado de subir ni un domingo ni medio. Con lo cual, ¿eso qué quiere decir? Que yo no he tenido vacaciones. Porque ya sabéis que sí, yo me voy de vacaciones a España, pero yo sigo subiendo contenido todos los domingos religiosamente. Entonces, para mí, YouTube es mi trabajo a tiempo completo y más. Porque cuando yo trabajaba, por ejemplo, en mi anterior trabajo en las escuelas públicas, yo trabajaba de lunes a viernes, el viernes llegaba, apagaba mi ordenador, me iba a mi casa y hasta el lunes. Yo desconectaba totalmente del trabajo. Aquí tú no desconectas, porque el día que tú subes el vídeo, que yo por ejemplo los domingos, ese día sí que me lo tomo para mí y para mi familia. Pero ya el lunes siguiente yo tengo que empezar a contestar mensajes que no me da la vida, porque también son mensajes por Instagram, en fin, conlleva muchísimo trabajo estar pensando y planificando en el próximo vídeo, en lo que tengo que grabar, en fin, que es un trabajo a tiempo completo. Por lo que decía de que le sorprendía que otros youtubers se molestaban. Pues yo al principio, cuando a lo mejor algún comentario desafortunado sí que me han hecho de como tú no trabajas, pues sí que me molestaba. Pero sabéis que os digo que ahora ya no, porque yo sé realmente cuál es mi trabajo y yo soy la que me tengo que valorar. Entonces lo que los demás opinen, de verdad que es que me da lo mismo, me da exactamente igual, porque yo sé cuál es mi trabajo. Y por supuesto que también contestando a esta pregunta, me recompensa. O sea, esto empezó como un hobby, pero
cuando de verdad se convirtió en mi verdadero trabajo, es porque yo no me propuse buscar trabajo fuera de casa, porque a mí me compensa el hacer mis vídeos, el mostraros a vosotros, bueno, pues lo que yo os muestro, y me compensa, tanto económicamente como emocionalmente, como os he dicho antes, porque la satisfacción de saber todo lo que os ayudan mis vídeos, para mí eso ya merece la pena. Y luego, no solo por lo económico, es que a mi familia también le compensa que yo esté en casa. ¿Por qué? Porque a mí estar en casa me encanta. O sea, a mí el trabajo de ama de casa es algo que me fascina de toda la vida. Entonces, yo con este trabajo de YouTube, que lo hago en casa, que yo soy mi propia jefa, que yo me pongo mi horario, yo grabo, edito cuando yo quiero, me permite estar en mi casa y pues eso, ocuparme yo personalmente de las tareas del hogar, porque a mí eso es lo que me gusta, de cocinar, de, ya sabéis que yo hago un montón de cosas caseras, porque bueno, pues la verdad es que pues hay alimentos aquí que a mí no me gustan porque llevan un montón de aditivos y de cosas, entonces yo prefiero hacerlo como el pan, el yogur, la granola, cualquier dulce, bueno, pues ya sabéis que yo cocino estilo mediterráneo, lo que en mi casa toda la vida se ha hecho. Y bueno, pues para mi familia también es un plus. Y claro, también porque mi marido viaja muchísimo y yo a mis hijas, si trabajase fuera de casa, pues me sería muy complicado por el tema del transporte para ir al instituto. La mayor ya no, porque ya está en la universidad, pero el primer año que vivimos aquí en Indiana, las dos estaban en el instituto y además iban a institutos diferentes, porque Ariana estaba en high school y Frida estaba en middle school, con lo cual eran diferentes institutos con 15 minutos de diferencia cada uno, y entraban y salían a la misma hora, o sea que ellas se iban turnando, quién llegaba una semana antes al instituto y quién la recogía 15 minutos después de haber salido. Entonces, claro, si yo me iba a trabajar también fuera de casa, yo hubiese tenido que contratar a alguien para que llevase a mis hijas a los institutos, porque normalmente aquí los trabajos empiezan a las 8 de la mañana y ellas entran a las 8:30 de la mañana. Luego los trabajos terminaban a las 5 de la tarde y ellas salían a las 3:30, con lo cual para mí era muy complicado. Entonces nosotros lo hablamos en familia y apostamos por continuar en el canal, porque claro, en aquel entonces el canal no tenía los seguidores que tengo ahora. Era mucho más pequeñito el canal, con lo cual, bueno, pues apostamos por el canal y dijimos, vamos a ver qué tal sale, y la verdad es que pues fue un acierto, porque yo, pues eso, yo me planifico, que por eso me planifico, porque no solo tengo que hacer las tareas del hogar, es que también tengo que grabar, tengo que editar, en fin, tengo que salir a comprar, a llevar a mi hija, a recogerla, a llevarla luego a entrenar, bueno, pues cuando se va de competición me voy a Chicago a llevarla al aeropuerto, luego voy a recogerla, o sea, mi vida es, pues eso, que no os penséis que estoy todo el día con el trapito, como algunos me han dicho, que mi vida es de lo más variada, pero que muy variada. En fin, no voy a entrar en esos temas. A ver, así que nada, espero haber contestado a esa pregunta. Había otro comentario que me preguntaba que si me planteaba en algún momento volver a la vida profesional fuera de casa. Bueno, pues no lo sé, porque no lo sé, porque ya os digo que yo no planifico un futuro, de verdad que no.
O sea, no miro más allá de una semana, o sea, de decir, la semana que viene tengo que hacer esto, pero lo que es planificarme no lo hago porque no lo sé. A lo mejor mañana me surge un trabajo que me encanta y digo, bueno, pues mira, voy a probar, porque claro, ya mi hija la mayor está en la universidad y Frida pues ya tiene 16 años, que ya se puede sacar el carnet de conducir, y a lo mejor, pues quién sabe si ella ya puede ir y volver al instituto y yo no lo sé. De momento no, porque a mí me encanta YouTube y de momento estoy súper bien. Además, es un trabajo que me permite el poder estar aquí o el poder estar en España y seguir creando contenido para todos vosotros. Luego Maju Escobar me pregunta que cómo logro organizarme y tener motivación para hacer todo lo que hago. ¿Cómo lo hacías antes cuando tus niñas eran pequeñas? Bueno, pues a ver, yo en España tenía una vida muy normal. Entonces, pues me organizaba igual que me organizo ahora, pero sin tener que grabar y sin tener que editar ni nada. O sea, mi vida era, pues eso, mi casa, mis niñas, mi marido y luego, pues como todo el mundo. O sea, salir los fines de semana a pasear o por las mañanas los domingos íbamos a misa y luego nos tomábamos el cafetito. En fin, pues lo que, no sé, todas las familias hacen en España. Y contestando a Eva, que dice que qué tal si nos grabas un día detrás de las cámaras. Pues es un vídeo que tengo pensado desde hace tiempo hacerlo, así que bueno, pues lo intentaré grabar. Luego hay otra pregunta de Patti Gil Colera, que dice que todo el trabajo que no se ve, que cuánto tiempo le dedico al trabajo de grabar, editar, subir contenido y demás. Bueno, pues ya os lo he dicho, eso ya lo he dicho antes, que lleva muchísimo trabajo, que de verdad que yo, al que quiera abrir un canal y tener algo que aportar, pues de verdad que yo os animo a que lo hagáis, porque es muy satisfactorio. Eso sí, el secreto de un canal de YouTube es la constancia y que tu canal sea un canal que aporte. Entonces, bueno, pues ahora eso sí, si os abrís un canal de YouTube tenéis que estar dispuestos a estar las 24 horas dedicadas a YouTube, porque no es solo grabar y editar. O sea, es crear contenido y es contestar a los mensajes de tus suscriptores, que por supuesto eso lleva muchísimo, porque no solo es contestar al último vídeo que sacaste, hay que contestar a todos los vídeos que tú tienes subidos en el canal, porque siempre hay gente nueva que está revisando, que está viendo tus vídeos. Y claro, a lo mejor por ejemplo, a lo mejor hay una persona que ha visto mi primer vídeo de hace 3 años y hace algún comentario. Entonces yo eso no me da la vida y tienes que estar ahí. Bueno, luego sobre este país, por ejemplo, María Ángeles Fuentes me pregunta que si aquí vivimos con seguridad, porque ella, pues lo típico, ve que no tenemos rejas en las ventanas, muchos vecinos no tienen valla. De hecho, nosotros cuando compramos esta casa no tenía valla. Nosotros pusimos la valla por Dinky, porque nosotros debajo del shed, la casita que tenemos en el jardín, ahí hay una madriguera de conejos. Entonces Dinky, bueno, pues él se hincha a correr detrás de ellos. y me acuerdo que el primer día que llegamos a esta casa, pues estábamos fuera y se fue detrás de un conejo. Y claro, al no tener valla, pues él salió y a nosotros nos asustó muchísimo, porque claro, salió a la calle. Podía haber pasado un coche y haberlo atropellado en ese momento. Entonces decidimos poner valla, pero tenemos vecinos que no tienen valla. Entonces, bueno, pues el tema de la seguridad, deciros que nosotros vivimos en una zona muy segura. De hecho, en mi casa pueden dejar los paquetes en la puerta perfectamente cuando vienen a traer algo de Amazon o lo que sea, y la verdad es que aquí nadie toca nada. Aquí en Estados Unidos el tema de la propiedad privada
se respeta muchísimo y desgraciadamente se respeta porque como aquí es legal tener un arma, yo puedo tener una pistola, una escopeta en mi casa y si alguien está en mi propiedad yo puedo dispararle y a mí no me va a pasar nada porque está en mi propiedad. Que no estoy a favor de eso para nada, es un ejemplo que os he puesto. Pero por eso mismo la gente no se atreve a entrar a tu propiedad porque ellos no saben quién vive ahí y si tiene una escopeta o no. Entonces, en ese sentido, la gente pues respeta muchísimo. Aquí yo supongo que a lo mejor pues en las grandes ciudades se vive de otra manera. Yo no he vivido en una gran ciudad como Nueva York, Los Ángeles, San Francisco, en un edificio, no lo sé. No sé cómo es la vida allí. Pero desde luego aquí donde yo vivo o en Virginia donde hemos vivido antes, la vida es muy muy tranquila. También deciros que cada estado tiene sus propias leyes y es totalmente diferente. Yo he vivido en 2 estados y Virginia es muy diferente a Indiana, igual que Miami puede ser diferente y tengan otras leyes y cada persona pues depende de donde haya estado pues tendrá sus vivencias y sus cosas de donde ha vivido, pero eso no quiere decir que haya que generalizar que en todos Estados Unidos se vive de igual manera. Entonces yo hablo sobre mi experiencia, donde yo he vivido, donde vivo, pues es un lugar bastante seguro, que por supuesto en todas las ciudades hay zonas en las que son más conflictivas que otras, pero claro, yo por ejemplo yo no vivo en esa zona conflictiva. Luego Conchi Domingo me pregunta por el tema estrella, ¿cómo vas con el tema de la menopausia? En fin, y Lovisa también me hace un comentario referente a la menopausia. Entonces ella me dice que compartimos etapa de cambios hormonales, que qué cuidados estás teniendo para ello, que crees que te va bien. Entonces, bueno, con el tema de la menopausia ya os he comentado al principio que yo el único síntoma que tengo son los sofocos, porque de todo lo demás yo sigo igual, incluso yo creo que tengo hasta más energía. Pero claro, yo por ejemplo no dejo el ejercicio. O sea, el ejercicio para mí es como el desayunar. Yo mínimo tengo que hacer ejercicio 3 veces a la semana. Entonces ahora estoy haciendo ejercicios de fuerza porque me van fenomenal y ya os dejé la página, una vez que os lo dejaré en la cajita de información si queréis, de María, que es la chica con la que yo hago el ejercicio, y luego la alimentación y los complejos vitamínicos que me tomo. Pero vamos, que no hago nada más, simplemente que cuido muchísimo la alimentación porque hay alimentos que ya os lo he comentado en muchos vídeos que son ricos en fitoestrógenos y la verdad es que van fenomenal. Así que yo os recomiendo, pues eso, ejercicio y una buena alimentación. Luego otra pregunta que me hace Maika García Sauquillo, me dice que si me haría alguna operación de estética. ¿Y qué le diría a esas personas que lo pasan mal y poco a poco van viendo cómo el paso del tiempo va transformando su cuerpo y no lo aceptas? Bueno, pues vamos a ver. Yo, si fuese preciso, yo no tengo nada en contra de las cirugías estéticas. De hecho, yo si algún día me tengo que hacer una, no dudaré en hacérmela y en contároslo, la verdad. Y yo... La verdad es que, bueno, pues por necesidad he tenido que pasar por quirófano varias veces y exponerme a una anestesia general por hacerme alguna operación estética, pues no sé qué es lo que haría, la verdad. Si emocionalmente me afectase muchísimo, ya os digo yo que no me lo pensaría por mi forma de ser, no me lo pensaría ni un momento. Sí que es verdad que yo lo que sí que me he hecho ha sido inyectarme ácido hialurónico. Yo tengo aquí una cicatriz y la verdad es que
una cicatriz que cuando era pequeñita me caí de un columpio, y a mí la verdad es que no es que me afease mucho, pero a la hora de maquillarme el labio sí que se me notaba. Entonces hace 3 años me inyectaron ácido hialurónico y me desapareció la cicatriz. Fue algo impresionante. Y ahora quizá parece que se me está volviendo a marcar la cicatriz, pero apenas se me nota. Si no os lo digo, vosotros ni lo sabéis. Tengo fotos que sí que se me nota de antes, porque ya os digo que eso lo he llevado toda la vida conmigo. No descarto este verano ir a ver qué me dicen, y también inyectarme ácido hialurónico aquí, porque ¿qué ocurre? Que desde que tengo el canal, como me pongo en el ordenador a leer vuestros mensajes y soy miope, pues muchas veces hago así y frunzo el ceño y se me está marcando. Entonces no descarto este verano de ir a la misma clínica donde me inyectaron aquí el ácido hialurónico y ponérmelo aquí. En un futuro, que supongo que no muy lejano, pues seguramente si el párpado de arriba pues se me cae, porque por gravedad, por edad, se tiene que caer y eso te entristece un poco el ojo, pues no descarto hacerme esa operación, que conozco gente que se la ha hecho y está estupendísima. ¿Y por qué no? Entonces, todo lo que nos haga sentirnos bien, sin poner nuestra salud, pues eso, en peligro, ¿por qué no? O sea, como la que se pone pecho, como la que se quita, la que celulitis, esta grasa abdominal que se nos pone aquí ahora con este cambio hormonal, que yo muchas veces me siento en el coche y digo, parece que me he puesto un churro de esos que llevan los niños en las piscinas, pues lo mismo, porque me siento y es que me lo noto. Y yo digo, madre mía, este no es mi cuerpo. ¿Pero qué voy a hacer? Pues tengo que asumirlo, que es otra etapa de mi vida, que lo que sí que voy a hacer es cuidar mi alimentación, hacer mi rutina de deporte para estar sana y bien, pero es que eso no me lo puedo cortar. Yo no puedo coger la tijera, pum, 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 y ya está. O sea, yo me cuido, pero si se me ha hecho, pues tendré que seguir cuidándome para que esa grasa, que el peligro está cuando se va a los órganos vitales, que es cuando te puede dar un ictus, tener, pues eso, problemas cardiovasculares, que es lo que yo no quiero tener. Pero estética, pues nada, pues me pongo ropa más anchita, cambio un poco el estilo de ropa de vestir, que ya el cuerpo no está para llevar cosas ceñidas como cuando tenías 20 años, y no pasa nada. O sea, puedes ir igual de elegante o más, porque la edad también es un plus. Pues eso, con ropa así, pues eso, mucho más anchita. Yo ya este año he decidido que no me voy a poner bikinis, porque con bikinis se te ve esto y ya quedas fachosa, el mondongo. Entonces, pues yo me he comprado 2 bañadores de lo más monos, y yo ya este año paso al bañador, que te hace pues una figura un poco más esbelta, no se te ve el mondongo que digo yo, y ya está. Y es otra etapa, y hay que vivir cada etapa conforme te venga, pero feliz. Otra pregunta que me habéis hecho, que me dice Brenda Durán, es ¿cómo pudiste dejar de perseguir la perfección sin sentirte insatisfecha contigo misma? Pues bueno, mirad, vosotros en los vídeos veréis que yo os enseño mis rutinas. Y mis rutinas no quiere decir que lo tengáis que hacer todo como yo, porque yo también soy imperfecta. Sí que es verdad que yo soy muy meticulosa y me gusta tenerlo todo perfecto, pero el día que por lo que sea no puedo tenerlo, no pasa nada, no me agobio. Y a otra cosa, mariposa, y ya al día siguiente pues ya lo haré. O sea, que no hay que tenerlo todo de punta en guante, porque hay días que te surgen imprevistos y no lo puedes tener, y por eso no se va a acabar el mundo. Así que tomaros la vida con calma. Luego hay otra pregunta que me hace María Ángeles Díaz, que dice, ¿allí donde tú vives las mujeres no se reúnen a tomar café como aquí en España? Pues sí, os tengo que decir que sí. Lo que ocurre es que yo no os grabo las 24 horas de mi día. Yo, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo en WhatsApp que somos, bueno, pues un par de amigas que casi todos los viernes
a veces no, porque surge, porque alguna tiene cualquier cosa que hacer, pero por lo general, casi todos los viernes, pues intentamos reunirnos para hacer un brunch. Entonces, pues nada, nos reunimos, desayunamos, comemos, porque solemos quedar normalmente a las 10 y bueno, pues eso, nos contamos nuestras cosas, pasamos un rato súper entretenido y nos ponemos un poco al día y sí, claro que sí, claro que nos reunimos y yo con mi vecina me llevo genial y bueno, pues hablo muchísimo con ella, hemos quedado para irnos de compras, para ir a tomar un café, o sea, claro, lo que ocurre es que yo no puedo grabaros las 24 horas del día, aparte que mi canal es un canal enfocado en lo que es la limpieza, en tips de limpieza y en organización. Entonces, pues claro, yo lo que os grabo pues son cosas relacionadas con la limpieza del hogar y con la organización. Luego, Merche Medina Herrero me pregunta que ella quiere saber si yo tengo ayuda externa, aunque sea puntual. Entonces, bueno, os diré que no. Yo en mi casa no limpia nadie, limpiamos nosotros, porque aunque me veáis hacerlo a mí, bueno, pues en la casa colaboramos todos. Cada uno tiene unas tareas designadas, las que más nos gusta hacer y entre todos lo hacemos. Por supuesto que cuando mi marido está de viaje, pues lo tengo que hacer yo y mi hija, porque la otra está en la universidad. Ahora que ya ha terminado el curso, que está aquí en casa, pues ella colabora igual que todos. Pero normalmente pues tenemos tareas designadas. Había otra pregunta que me preguntabais que cuál era la tarea que menos me gustaba. Pues os diré que a mí lo que menos me gusta es planchar. Que claro, que por supuesto yo tengo que planchar cuando mi marido no está, lo hago yo. Pero normalmente el que se encarga de planchar es mi marido, porque a él le encanta planchar. Con lo cual, pues eso, no tengo ayuda porque yo considero que de momento no estaría a gusto, porque yo soy muy meticulosa y yo sé que nadie que venga lo va a hacer como yo quiero. Entonces, bueno, pues el día que no pueda hacerlo y necesite ayuda, pues me tendré que conformar con lo que me hagan. Pero de momento, mientras yo lo pueda hacer, no tengo ayuda. Luego, Ana Morato me pregunta que si un día regresara a España, ¿qué echaría de menos de Estados Unidos? Entonces, yo lo que creo que echaría de menos sería la tranquilidad que tengo aquí y también los horarios. Por ejemplo, nosotros nos hemos acostumbrado a cenar temprano, 6:30, 7 de la tarde ya hemos cenado y me encanta cenar temprano porque ya recoges la cocina y te da tiempo a sentarte a ver la serie que te gusta o a leer un ratito, en fin, a tener tu momento de relax para luego ya irte a la cama, porque nosotros nos levantamos muy temprano, sobre las 6 de la mañana, y a las 10, 10:30, como muy tarde, ya estamos en la cama. Entonces, pues claro, nos gusta cenar temprano para no irnos con el bocado aquí. Luego Eva Esteban me pregunta, ¿eres feliz viviendo allí? Pues mira, yo sí, yo soy súper feliz, pero no viviendo aquí. O sea, yo soy feliz donde sea. He sido súper feliz en España, he sido súper feliz en Virginia, soy súper feliz aquí. Si me tuviese que ir a Alaska, sería súper feliz porque, ¿sabéis qué? Yo no creo en la felicidad. Y diréis, uy, ¿cómo que no crees en la felicidad? No, yo creo en las personas felices. O sea, cuando hay felicidad en un hogar es porque las personas son felices. Entonces eso hay que trabajarlo, por supuesto. Eso no dice, hoy me levanto feliz y hoy voy a ser feliz. No, eso es un cúmulo de emociones y de vivencias y de, pues eso, y de convivencia con la familia que te hace que el día sea así y pues eso, y seas una persona feliz. Yo, por ejemplo, soy súper feliz con lo que tengo, me conformo con lo que tengo,
porque a lo mejor diréis, es que tienes todo. Bueno, sí, pero hay quien tiene más que yo y yo no miro eso. O sea, hay gente que a lo mejor tiene un yate o tiene cualquier cosa. Yo soy feliz con lo que tengo. Entonces, por eso digo que yo creo que la felicidad no existe. Lo que existen son personas felices. Luego, sobre la casa, me habéis preguntado que cómo podéis adquirir la Thermomix. Ya sabéis que en todos mis vídeos tenéis el enlace de Cristina. Cristina es una chica española que ella vive en California y yo tengo el correo electrónico de ella en todos mis vídeos. Podéis contactar con ella si vivís aquí en Estados Unidos y vamos, ella os va a poner la Thermomix en la puerta de vuestra casa. Y de verdad que Thermomix, muchas veces me dice ella, pero ¿por qué no te haces representante de Thermomix? Digo, porque mira, solo me faltaba a mí eso, encima ponerme a vender Thermomix, porque de verdad que es que yo no puedo vivir sin Thermomix. Yo ya tenía una en España y en cuanto me vine aquí me la tuve que comprar, porque para mí Thermomix es un imprescindible. Un día de estos os voy a hacer un vídeo de mis imprescindibles. Luego Ana María López Maldonado me pregunta que los bordados de las sábanas, que si los hago yo. Y sí, yo los hago porque, bueno, yo en España tengo las sábanas del dote de mi madre y tengo unas que eran de mi cama de cuerpo y medio, de cuando yo era pequeña, con mis iniciales. Y es algo que siempre me ha gustado muchísimo porque pienso que le da muchísima personalidad a lo que es tu hogar. Entonces, bueno, pues tengo una máquina, no los hago a mano, por supuesto que no, los hago con una máquina. Yo tengo una máquina de bordar y pues eso, pues cuando compro un juego de sábanas nuevo, hace tiempo que no compro, pero cuando compro un juego de sábanas nuevo, pues me gusta bordar las iniciales y bueno, y no descarto empezar a hacerlo en las toallas porque también me gusta, pero bueno, como tenemos pendiente renovar los cuartos de baño, pues eso ya lo dejo para más adelante y cuando lo hagamos pues ya lo haré. Luego me habéis preguntado, María Amparo Díaz Cuevas me pregunta, ¿te afectan las críticas siempre que no sean respetuosas o te crees todos los halagos? Bueno, pues mirad, os tengo que decir, y sinceramente, al principio me afectaban muchísimo esas críticas sin razón, porque yo no soy perfecta, y yo puedo hacer mejor o peor las cosas, pero yo las hago como a mí me han enseñado o como yo las he aprendido, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestro estilo y ni está mejor ni peor, simplemente que cada uno lo hace a su manera, como le han enseñado. Entonces yo pienso que el criticarme por cualquier cosa, porque sí, pues la verdad es que me duele. Yo he recibido cada mensaje impresionante, tengo a muchísima gente bloqueada en mi canal, porque no solo se han metido conmigo, sino que también se han metido con mi familia. Todo eso yo lo tengo guardado por si algún día tengo que tomar medidas legales. Porque no solo se han atrevido a hacerlo a través de los comentarios de YouTube, sino que como están bloqueadas y no pueden hacer nada, pues me envían correos electrónicos a mi correo electrónico de trabajo, que está puesto en todos mis vídeos. Entonces, claro, eso para mí ya raya un poquito la línea, sobrepasa un poco la línea. Entonces al principio sí que me afectaban bastante, porque bueno, pues una no está acostumbrada a que le digan cosas, y más cosas tan ofensivas como las que a mí me han dicho. Pero llega un momento en el que digo, vamos a ver, cuando una persona hace este tipo de comentario es porque esa persona tiene algún problema. Entonces yo siempre intento disculpar a esas personas. Me dan lástima que, pues eso, que puedan descargar toda su ira a través de un comentario y que intenten ofenderme. Y digo intenten porque en realidad
no lo hacen. Y no lo hacen porque yo trato de concienciarme y decirme a mí misma que esas personas pues les tengo que tener compasión porque lo que dicen no saben lo que dicen. Entonces prefiero bloquearlas porque que se metan conmigo, bueno, pues hasta cierto punto lo puedo entender porque soy yo la que salgo en los vídeos. Pero ya que se metan con mi familia, no lo permito. Eso no lo permito y no lo voy a permitir jamás. Entonces, pues eso, al principio sí que me afectaban, pero ahora ya no me afectan, porque por eso mismo, porque pienso que las personas que lo hacen no están bien. Son personas que intentan transmitir sus inseguridades en esos comentarios. Entonces, pues me dan pena, sinceramente. Y luego es eso que yo creo que ya estamos rozando el tema de que ¿qué ocurre? Que cara a cara yo creo que esas personas no se atreverían a decirme lo que me han dicho. Pero bueno, como a través de los comentarios todo vale, pues se envalentonan y dicen lo que les pasa por la mente y lo que quieren. Y la verdad que eso no es así, porque hay personas que no son tan fuertes. Yo me considero una persona fuerte y hay personas que no son tan fuertes y pueden llegar a sufrir incluso hasta depresión por todos estos comentarios. Yo conozco gente que ha hecho como un parón en lo que es los vídeos de YouTube porque ya no podían más. Y no hay derecho, la verdad es que no hay derecho. Pero bueno, yo considero que tenemos una comunidad súper bonita, que siempre hay alguna manzana podrida, como digo yo, en el frutero, pero que gracias a Dios son más los comentarios que suman que los que restan. Entonces yo estoy súper agradecida y contenta con esta comunidad, con esta gran familia youtubera que hemos construido entre todos, porque esto es cuestión de todos. Y la verdad es que, pues eso, yo comentario que sea ofensivo, pues lo bloqueo y a otra cosa mariposa, y yo a seguir con mi trabajo, porque mi trabajo hace a mucha gente feliz. Entonces no me va a amargar un comentario ofensivo o un comentario tal, que los tengo guardados, eso sí, los tengo todos guardados, porque por eso mismo, por si algún día tengo que tomar acciones legales, porque de verdad que hay cosas muy fuertes, hay cosas que son de juzgado de guardia, pero vamos, que yo voy a seguir con mi canal de YouTube, porque vosotros os lo merecéis todo y merecéis que yo siga creando contenido y siga alegrándoos esos desayunos domingueros. Así que tenéis My Essential Style para rato. Y ya esto se está haciendo súper largo, así que voy con el último con la última pregunta, que me la hace Yeli Roal, y es que si sigo algún canal español. Pues mira, por supuesto que sigo a un montón de canales españoles. Otra cosa es que me dé tiempo a verlos, porque de verdad, corazones, que no tengo tiempo ni de mirarme. Pero sí que sigo algunos canales españoles que yo os voy a recomendar y os voy a nombrar algunos. De verdad, disculpadme si no nombro alguno, porque bueno, es que serían muchísimos. Pero mirad, por ejemplo, me encanta Chincha Raviña. Tenéis que seguirla, da unos tips de moda y de maquillaje y de todo que a mí me alucina, y me encanta esa vitalidad que ella también desprende. Me encanta Chincha Raviña. Luego Little Moments, Esther, me encantan. Esther es una de las personas que no me pierdo ni un vídeo de ella, de verdad. Ella empezó a hacer 2 vídeos semanales y bueno, pues ahora, como está con el tema de la mudanza de su casa, y yo lo entiendo perfectamente, porque es que 2 vídeos es mucho trabajo, pues la verdad es que yo buscaba el de los martes,
porque lo hacía así tipo blog como el mío y a mí me entretiene muchísimo. Y luego Odi, que tiene un perrito que es un primor, me encanta. Así que Esther, de verdad que te mando un besito, que te veo porque me encantas. Además, luego, pues eso, todos los tips que ella da de las tiendas de España, que yo ya le voy echando el ojo a todos los productos que ella nos enseña, porque así cuando yo vaya este verano, pues ya sé de dónde puedo comprar esto, lo otro, en fin, que me encanta, que tiene un canal que de verdad os aconsejo que os suscribáis al canal de ella, que debería crecer muchísimo más porque aporta muchísimo. Así que Esther, desde aquí un saludito, que me encanta tu canal. Luego Mary's Home, que Mary's Home también me encanta. Christy Decor Home me encanta, ella, su perrita, sus niños, me encanta. También tenéis que seguirla. A mí me gusta también patrocinar a esos canales pequeñitos porque yo he estado ahí. Yo he estado ahí y sé que, pues eso, que cuando un canal tiene muchos seguidores y te nombra, pues quizá tiene como más visibilidad tu canal. Así que de verdad que pues eso, os pediría que las apoyéis para que los canales crezcan. Luego, Laura Magdaleno, es que me encanta, es que ella es todo un amor y cocina y ahora está cosiendo, es que lo sabe hacer todo esa chica también. A mí me encanta, me distrae muchísimo, aporta muchísimo, hace unas recetas buenísimas. El otro día le puso quicos a una ensalada que yo digo, fíjate tú, a mí no se me había ocurrido, o sea, yo le pongo frutos secos, pero normalmente a las ensaladas les pongo, pues eso, nueces o anacardos, pero quicos no se me había ocurrido nunca, con lo que a mí me gustan los quicos. Así que tenéis que ver a Laura Magdaleno porque me encanta. Luego María Hoyos, mi Mari, es que me encanta María. María me distrae, vamos, muchísimo. A veces estoy haciendo yo mis cosas y me la pongo a ella de fondo y es que María también te alegra el día. Tenéis que, pues eso, tenéis que seguir a personas que os aporten cosas y que os alegren el día. ¿A quién más? El baúl de Mónica. El baúl de Mónica también me encanta. Es un canal que también aporta bastante, es también de limpieza y me gusta muchísimo. Luego Priscila Cozy Corner. Priscila, ella vive en Francia. Me gusta mucho, pero debería subir vídeos sin parar, porque esa es la clave de YouTube. No dejar una semana sin subir vídeo porque el algoritmo es como que te castiga si no subes vídeo. Así que, Priscila, tienes que subir vídeo todas las semanas, sea como sea. Y luego, mi Antonia, os lo prometo, que me encanta. Es que es de esos canales que te los pones para evadirte de cualquier cosa. Pues me encanta, Antonia el Poder. Vamos, es una española que está viviendo en Bélgica, en fin, que me encanta seguirla también porque es que Antonia os va a encantar. Yo, si puedo, os voy a dejar los enlaces de sus canales en la cajita de descripción porque es que no tiene desperdicio. Todos estos canales son una pasada. También, Arnew Cosmetics, es un canal pequeñito, pero también aporta muchas cosas. Hace poco ella me nombró a mí y entonces, pues eso, me suscribí a su canal para apoyarla. Así que Arnew, creo que se llama Nuria la chica, y también ahí hay que apoyar los canales pequeñitos para que suban. Y bueno, pues luego ya sigo canales americanos, en fin. También hay otra chica que vive en Inglaterra, que su canal se llama Mi Casita Inglesa, que me la recomendasteis una de vosotras, y la verdad que lo vi su historia porque hizo un vídeo así de preguntas y respuestas y vamos, me fascinó su historia de cómo llegaron hasta Inglaterra, así que tenéis que verla también. Y en fin, pues nada, de un montón de preguntas. Yo creo que este vídeo va a salir súper largo, así que bueno, pues si lo queréis ver en 2 veces, porque la verdad es que va a salir larguito. Así que nada, corazones, que ya sabéis
que os quiero muchísimo, 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 que tenéis My Essential Style para rato, que ya sabéis que todos los años suelo hacer este tipo de vídeos porque me lo pedís, que no he contestado a otras preguntas porque ya las he contestado en otros vídeos anteriores, que también os dejaré los enlaces para los que sois nuevos, para que los veáis si no los habéis visto, y que nada, que de verdad que sois un amor, que estoy encantada, que ya sabéis, como os he dicho antes, que vuestros comentarios son siempre positivos y suman más que los que restan. El tema de los halagos, pues, ¿qué os voy a decir? Que a mí me encanta, pero me encanta porque os veo motivados a vosotros también a hacer vuestras cosas, y que muchos me decís que es verme a mí y que enseguida os levantáis a hacer cosas. Pues eso es lo que yo quiero, que la pereza no os invada y que hagáis las cosas. Así que, porque así vais a tener una mejor calidad de vida, tanto vosotros como vuestra familia. Así que nada, corazones, que os mando millones de besos y que nada, y que como siempre os digo, que os quiero un montón y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.